Las entidades, instituciones y personajes que hacen posible el desarrollo de una región están en Protagonistas. Víctor León Zuluaga Salazar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Qué bueno estar aquí en este programa de Acuario Televisión. Es usted muy gentil y pues la invitación que le hacemos hoy es porque tiene usted una importante trayectoria, no solamente en los temas de comunicación, sino también en el trabajo social. Comunicador social, periodista, docente universitario, director del periódico El Santuariano, la revista El Santuariano, también de una reconocida experiencia y trayectoria que le ha merecido también unos reconocimientos muy importantes a nivel de la región y bueno, que ha trascendido también en Colombia. ¿Qué podemos contar un poco de esa trayectoria de experiencia por allá desde la academia? ¿Qué te cuento, Carlos? Yo terminé pues bachillerato en el Santuario, eso hace como 50 años, 50 con S, no mentiras, con C. Ingresé a la Universidad de Antioquia, fui, digamos, el primer santuariano que estudió periodismo y comunicación en una universidad. No es que sea el primer periodista santuariano, sino el primero que se formó en una universidad. Después estuve en algunos medios de comunicación, en RCN, en El Colombiano, después también estuve en Coltejer, en el Departamento de Comunicaciones de Coltejer, y fui también tuve el honor de ser el primer periodista contratado por el periódico El Mundo. Eso fue en 1978, como un año antes de salir el periódico. Me correspondió, digamos, la preparación del archivo, de fotografías, conseguir algunos archivos. Me tocó todo el proceso de enganche y de preparación de los periodistas. Por supuesto, el alumbramiento del periódico en el año de 1979. Ahí estuve 12 años, de los cuales 10 como jefe de redacción. Posteriormente estuve en el Departamento de Comunicaciones de municipio de Medellín, 2 años. Y después fui director del noticiero ANT, un noticiero de fin de semana en Teleantioquia. Ahí estuve 4 años, el periodo que duraba la licitación. De esta experiencia, pues, quiero decir que me gusta mucho la televisión. Me encanta, me sigue gustando muchísimo la televisión, igual que la prensa escrita. De Teleantioquia, de este noticiero ANT, pues pasé a la decanatura de la Facultad de Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín. También fui el primer decano de esa facultad. Y posteriormente, en el año de 1998, entré al Colombiano otra vez y estuve en distintos cargos, como jefe de redacción nocturna, después en el grupo de dirección, elaborando editoriales, y los últimos 6 años como defensor de los lectores del Colombiano. Ahí terminó mi labor hace 6 años justamente. ¿Qué lo motivó, qué lo llevó a usted allá en el municipio del Santuario a dedicarse al tema de la comunicación y llegar a la Universidad de Antioquia y pues encontrarse allá con un escenario muy nuevo para esos momentos donde la formación pues de alguna manera incidió bastante en todo eso que usted nos está contando? Pues sí, realmente cuando yo estudié comunicación pues era algo exótico. Además porque esta profesión es muy nueva. Por ahí en los años 50 del siglo pasado, pues comenzaron las primeras facultades de comunicación en Argentina, en Brasil, en México y en Colombia. Y por esta época, a finales de la década de los 60, pues yo entré a la Universidad de Antioquia. Y cuando egresé de esta facultad, pues tenía como un compromiso moral y ético con el santuario y quería servirle de alguna manera. Entonces, mi labor social voluntaria fue aceptar la dirección del Santuariano, porque el Santuariano es una revista de la Sociedad de Memoras Públicas que tiene 100 años, 101 ya casi, y yo ingresé pues como director en el año de 1975. Bueno, también motivó seguramente a otros santuarianos y santuarianas que quisieran también salir adelante en esos temas académicos y de formación. Y bueno, esa inquietud sobre todo también en el tema del trabajo social
la Sociedad de Mejoras Públicas incidió también mucho en todo este trabajo, en todo lo que creó la Sociedad de Mejoras Públicas en el municipio del Santuario y sirvió de referente también para estas generaciones. Temas de radio, temas de medios de comunicación, tema de mucho trabajo e inversión comunitaria allá en ese municipio. Sí, realmente la Sociedad de Mejoras Públicas en los últimos años se ha dedicado pues a este asunto de los medios de comunicación, y además de la revista que la recibió, la heredó, digamos, de los fundadores 13 años después de haber nacido. Dos maestros, Filimandota Gómez y José María Gómez, se la entregaron a la Sociedad de Mejoras Públicas para que la continuara. El Santuariano, cuando cumplió 75 años, por allá en 1995, creó uno de los primeros canales locales de televisión, el Santuariano Televisión, y duró pues unos 8 o 10 años esta experiencia. Y la manera de, digamos, de sostener este cuento del canal era mediante la capacitación, y realizamos más o menos 5 o 6, durante 5 o 6 años realizamos un seminario de producción audiovisual, y allí ingresaban unos grupos de 20 o 25 estudiantes de los últimos grados de bachillerato y también algunos universitarios, y este grupo era el encargado de hacer los contenidos del canal de televisión, porque era la única manera. Nosotros teníamos 4 horas de producción semanal, tenían emisiones los sábados de 2 a 6 de la tarde, iniciamos con un magazine, posteriormente había un programa de participación comunitaria en donde los ciudadanos del Santuarial le hacían preguntas a un profesional de la medicina, de la odontología, de la nutrición, del derecho. Era como un consultorio muy interesante. Y después habíamos también, digamos, incluíamos programación de Confama, de la Universidad de Antioquia y de otras entidades que producían de alguna manera pues, programas de interés comunitario. Teníamos una emisión de 4 horas los sábados, y los domingos la repetíamos, y además se transmitía la misa. Usted sabe que la misa es infaltable, sí, pues en un medio local. ¿Se hizo escuela, don Víctor? Sí, se hizo escuela, porque posteriormente creamos un seminario taller de periodismo juvenil, y entonces cada año, desde hace unos 8, realizamos en el Santuario el seminario taller de periodismo juvenil, en donde los estudiantes de los últimos grados de bachillerato pues interesados en la comunicación, en el periodismo y en programas afines, pues tienen ahí un contacto con profesionales y con temáticas, con módulos que tienen que ver con sus aspiraciones, con su vocación profesional. Esa es pues como una proyección. Y también, como ya somos muchos los comunicadores y periodistas del Santuario, creo que hay más de 50, entre quienes han egresado y quienes hemos egresado y quienes están estudiando en la Universidad Católica y en otras universidades de Medellín. Pues cada año hacemos un encuentro de periodistas y estudiantes de periodismo del Santuario, y llevamos a un profesional para que nos cuente allá su vida y milagros, y tenemos una relación ahí bien interesante. Se mantiene una motivación permanente para quienes han decidido también tomar como ejemplo todo este trabajo. Además, a cada uno de los miembros pues, de este colectivo, de este encuentro que llamamos, les damos una biblioteca digital con 1.200 libros de periodismo. Un trabajo que realicé mientras estuve en la Defensoría del Lector del Colombiano. Entonces ahí realicé pues una búsqueda, una minería de libros, y logré conformar una biblioteca digital de unos 1.200 libros de periodismo. ¿Cuántos estudiantes de esos pasaron por la revista El Santuariano, que hoy son profesionales también, pues quienes ejercen aquí en la región y por fuera, que hayan tenido como escuela a este medio de comunicación local allí? Pues no solamente en el Santuariano, sino también, digamos, en el seminario de producción audiovisual y en el seminario de periodismo juvenil. Yo creo que todos los 50 han tenido algún contacto con el Santuariano. De alguna manera han tenido un contacto,
o han estado en la redacción de la revista. Es muy satisfactorio esa tarea que hemos cumplido y que seguimos cumpliendo. Que mantiene ese compromiso, esa identidad, esa cercanía con el medio de comunicación y lo seguirá teniendo porque ya se van a cumplir 101 años de uno de los medios más antiguos, más reconocidos en la región del oriente antioqueño y del país. Claro, además porque el Santuariano es un periódico de todo. La verdad es que la Sociedad de Memoras Públicas es la entidad que lo sostiene, pero ahí podemos escribir todos. Yo creo que el Santuariano lo hacemos como 100 personas, entre que lo redactan, lo diseñan, toman las fotografías, envían los textos, ayudan a la distribución, a la logística, a la distribución en unas 40 ciudades del país, somos como 100. Y todos ganamos igual, nada, es una labor cívica, es un compromiso que tenemos con los santuarianos y lo hacemos porque queremos, porque nos dan la gana, porque queremos mucho al santuario. Precisamente, ¿cuál es el papel de las colonias en este trabajo que se lleva allí? Las colonias cumplen un papel sumamente importante porque son, digamos que ellos mantienen, digamos que los santuarianos tenemos un alto sentido de pertenencia y entonces las colonias viven pendientes de lo que pasa en el santuario, además porque en el santuario quedan sus padres, sus abuelos, sus hermanos. Los santuarianos comenzaron a emigrar a partir de la segunda mitad del siglo pasado, entonces se iban para arriba, el dicho era me voy para arriba, irse para arriba era irse a coger café o algodón al eje cafetero o al Tolima o incluso a la costa y estos santuarianos eran muy disciplinados, no gastaban casi nada, entonces en el año siguiente ya no estaban ni cogiendo café ni algodón, sino que eran los que manejaban las chazas, los billares, las tiendas, en fin, porque se dedicaron al comercio. Y entonces después emigraron a las grandes ciudades del país y incluso fuera de Colombia. Hace unos 15 años, cuando Venezuela era un emporio económico, pues en Caracas habían como 500 santuarianos, una colonia muy amplia. Y estas colonias, digamos, la de Bogotá, la de Ibagué, la de Cali, la de Buenaventura, la de Armenia, son colonias pues muy viejas, que tienen más de 50 años. Y claro que como toda organización civil tiene sus más y sus menos, ¿cierto? Hay unas muy activas, hay una, por ejemplo, la Cali es ejemplar. Allá los caleños se reúnen con frecuencia, casi que mensualmente. Cada año tienen un evento para recoger algunos recursos y con esos recursos lo que hacen es mejorar las casas campesinas, entonces los techos que están cayendo, en fin, y de esa manera ellos quieren que los campesinos se queden en su tierra y es una manera muy bonita de... Sin duda, siempre conocemos... Y el santuariano sirve como un lazo de unión con esas colonias. Siempre sabemos del trabajo de las colonias en el municipio del Santuario, todo el trabajo que siguen haciendo a través de su trayectoria en el país. Permítame, don Víctor, vamos a estos mensajes y ya regresamos en Protagonistas. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Regresamos a Protagonistas con don Víctor Zuluaga.
Este trabajo periodístico de comunicación en la región y en cualquiera de estos escenarios donde tenemos la oportunidad que medios de comunicación y demás, pues debe ser un trabajo ético, un trabajo que debe ir de la mano también de la información veraz, imparcial. Usted ha dicho que el periodismo pues, no es un poder. ¿Cómo interpretar esto y este mensaje para las generaciones nuevas? Como profesional del periodismo, estoy convencido que el periodismo es un servicio, no un poder, por como tú dices. Nosotros, los periodistas, digamos que somos garantes del derecho a la información que debemos tener todos los ciudadanos. El ciudadano espera que los medios de comunicación y los periodistas le suministremos una verdad veraz, pues que tenga como los principios del periodismo, que es la veracidad, la pluralidad, la transparencia, el interés general, la responsabilidad social. Entonces, esos criterios, esos principios éticos los garantiza el periodista. Los tiene que garantizar, porque si no el periodismo no tendría razón de ser. Y digamos que la comunidad de lectores, de oyentes y de televidentes deben tener en los medios de comunicación esa fuente de información cierta, porque realmente ahora hay muchas maneras de uno informarse. Hay personas que creen que Facebook es un medio de comunicación y Facebook trae contenidos informativos, pero no son contenidos informativos que puedan ser, en los cuales pueda confiar el usuario. ¿Por qué? Porque cualquiera tiene acceso a una cuenta de Facebook y poner cualquier contenido. Y esa información, ese contenido que pone mejor, no está verificado, es decir, no está verificado, no está constatado, no es una información equilibrada, que tenga las distintas aristas, las distintas caras que tiene la información, que ese trabajo sí lo hace el periodista. Si yo les cuento una anécdota, cuando yo estaba haciendo las prácticas en Radio Sucesos de RCN, pues recibí una llamada y una señora me dijo, hay un bus incendiado, un bus de Manrique incendiado, y está totalmente incendiado y hay 50 muertos, dijo la señora, decir que todos habían muerto. Y claro, la señora lo vio a una cuadra y vio un bus incendiado y vio los 50 pasajeros que realmente iban ahí, porque eran las 6 de la mañana y a esa hora pues están llenos. Si yo doy esa información, hubiera, digamos, cometido mi primer error como periodista. Yo lo que hice fue llamar al cuerpo de bomberos, averiguar qué había pasado. Y dijimos, sí, aquí hay un incendio, ya lo acabamos de apagar, no hay ningún lesionado. Todos se salvaron. Entonces una persona que ve un bus en llamas, pues puede decir que está incendiado, ¿no? Pues el bus incendió, sí, es cierto, pero no hubo pues muertos. Entonces, el periodista siempre tiene que confirmar la información, verificarla y además tener varias voces. Si yo estoy haciendo una información sobre una huelga en una empresa, no solamente tengo que hablar con el sindicato, sino que tengo que hablar también con los trabajadores que ni siquiera están en el sindicato. Y también tengo que hablar con el presidente de la compañía. Y ojalá pudiera hablar hasta con los consumidores. Entonces tengo que hablar con muchas personas, tengo que reunir mucha información para poder hacer el contenido de ese medio de comunicación, ¿verdad? Me habla usted de algo que son las redes sociales y lo que hoy podría estarse interpretando como las nuevas formas del periodismo, pero precisamente las limitaciones que tiene. Ya me hablaba usted de un ejemplo como la red social Facebook, que generan contenidos todo el tiempo sin verificar y se replican los contenidos a través del WhatsApp, de otras redes sociales también que permiten rápidamente la difusión. ¿Qué hacer pues para que eso efectivamente lo volvamos cierto y lo volvamos confirmado? Pues yo digamos que tengo como una fórmula para decirle a todo usuario de estas redes sociales. Y en primer lugar,
que toda la información que reciban a través de cualquiera de ellas la verifiquen. Es decir, si no está convencido, si no cree en esa información, si no está totalmente convencido y confirmada, no la replique. Esa es como la primera norma, no replicar todo lo que nos venga. En segundo lugar, informarme en medios serios. Es decir, si es una información de salud, pues averiguar con la Secretaría de Salud, con una entidad médica, ¿cierto? No cualquier charlatán que ponga ahí que para acabar con la COVID tome tal cosa. No, eso no es así. Se equivocan hasta los médicos tienen varias opiniones sobre una enfermedad. Entonces, ¿qué diremos de la información que da cualquier charlatán? Entonces, mucha de la información que hay en las redes sociales es de charlatanes o de gente ignorante o de gente que quiere hacer daño, porque también están los troles y la gente que quiere usar las redes sociales para crear miedo o para beneficiar a un bando. Y eso está muy demostrado en el mundo. A finales del siglo pasado, a mediados de los años 90, pues en Ruanda hubo un genocidio de 1 millón de personas, 2 tribus peleando entre los Hutus y los Tutsis, y había una emisora que alimentaba, digamos, ese odio entre unos y otros, y eso creó una masacre impresionante. Tanto es así que después los tribunales condenaron a esos directores de esa emisora que llamaba la radio y televisión de las mil colinas, que ellos fomentaron y causaron, pues, digamos que ayudaron alimentaron ese genocidio. Sobre otros muchos temas también en el ámbito social y todo lo que tiene que ver con seguridad, con política y demás, ¿qué tanto ha incidido lo que es la adquisición de medios de comunicación por parte de grandes empresas, de grandes conglomerados, de los más ricos que hoy tienen cada uno un medio de comunicación, radio, prensa impresa? ¿Qué tanto ha incidido eso en lo que vemos reflejado hoy en esos contenidos? Pues digamos que uno no puede como hacer una generalización sobre estos ricos que compran estas empresas, estas grandes corporaciones que compran medios de comunicación. Eso, porque algunos de ellos pues tienen una filosofía en donde pues esos medios son ajenos, digamos, a los intereses económicos o políticos que puedan tener, o por lo menos económicos. Yo no creo que los políticos vayan a tener un medio de comunicación con total independencia, pero sí hay organizaciones económicas que por supuesto apoyan los medios de comunicación, les sirven por supuesto para sus propósitos comerciales, pero que en los espacios periodísticos tienen, digamos, una filosofía según la cual pues eso lo manejan solo los periodistas, no los gerentes ni los dueños de la empresa. Entonces uno no puede como meterle en el mismo costal a todos los medios. Hay otros medios que son de familias, otros medios de organizaciones. Por ejemplo, el Santuariano es un medio de una organización sin ánimo de lucro, una entidad social y cultural que es la Sociedad de Obras Públicas. Y hay otros medios que son personales, ¿cierto? Que también tienen intereses a veces, y a veces de pronto intereses más perversos o más cercanos a los políticos de turno. ¿Cuántos medios de comunicación no duran sino una campaña política o lo que dura una administración? Y termina la administración y se acaba el medio. Sin duda. Bueno, hablando de la revista El Santuariano, 101 años. Para llegar a esta posibilidad, para reconocerse como lo hace en el municipio del Santuario, en la región y en el país, con sus colonias y demás, ¿qué fue posible con esto, cierto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo llegan a 101 años y cómo se mantiene? Porque parece que van a ser muchos más. Bueno, el Santuariano llegó a los 100 años el 20 de julio del año pasado. Perdón, el 7 de julio del año pasado. Nació el 7 de julio de 1920. Y desde 10 años antes, cuando cumplió 90, se trazó como un proyecto. Y lo primero que hizo fue digitalizar todas sus ediciones, que eso es como
como un logro muy grande, porque pocos periódicos tienen digitalizadas todas sus ediciones. ¿Por qué? Porque han perdido sus archivos. El Santuariano tiene todas sus ediciones ahí digitalizadas y ha producido un DVD y una memoria USB que es el Santuariano histórico, y ahí están contenidos todo eso. Entonces es un gran logro porque es la historia del santuario. Igualmente se propuso crear hace 10 años un fondo editorial y ya ha publicado varios libros, unos libros de semblanzas de santuarianos ilustres, dos tomos, y otro sobre una historia de los alcaldes. Y con ocasión de los 100 años publicó libros, El Santuario, según el Santuariano, que es una compilación, uno de ellos. Sí, que es una compilación de 100 artículos sobre la vida del santuario, y también otro sobre las familias fundadoras, 21 familias fundadoras del santuario. Sin duda toda la historia que pasa por la revista El Santuariano pues seguirá contándose también en las páginas de este importante medio de comunicación, y ojalá poder seguir hablando de este tema. Y muchísimas gracias, don Víctor, por su compañía y por estar hoy en Protagonistas. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los televidentes de Acuario Televisión. Víctor León Zuluaga Salazar es el director de la revista El Santuariano, y una trayectoria importante que agradecemos mucho su compañía en esta emisión. La próxima semana con un nuevo invitado.